El acta de la sesión 44 se da por aprobada y el acta de la sesión 45 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta el señor secretario de la lectura de la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta del gabinete del ministro de Agricultura, por medio de la cual se excusa el ministro, digamos, por no poder asistir a la sesión de hoy, por tener compromisos agendados con anterioridad. Sin perjuicio de ello, asistirá en su reemplazo el asesor legislativo don Javier Palomino, que se encuentra aquí presente, y la directora nacional del Servicio Agrícola y Ganadero también con su equipo. En segundo lugar, un oficio también del ministro de Agricultura en que informa que se tomarán las medidas pertinentes sobre las visitas de autoridades a las regiones del país. También otro oficio del Ministerio de Agricultura en que informa sobre las medidas que se llevarán a cabo para enfrentar la situación que afecta a los agricultores de diversas regiones del país, en respuesta al oficio número 144 de esta comisión. Otro oficio del Ministro de Agricultura, por el cual informa respecto a la política de prevención de incendios forestales y su difusión, adjuntando documentos, en respuesta al oficio 170 de esta comisión. También otra carta del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio de la cual da cuenta del estado de los oficios que esta comisión ha despachado a ese ministerio y las medidas que se adoptarán en conjunto con la Cámara de Diputados para su regularización. En sexto lugar, un oficio de la Directora Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa sobre el Plan Institucional Anual 2023 del SAC y la Ley 20.083 sobre asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero, adjuntando un documento explicativo. Y por último, una respuesta al oficio 146 de esta comisión, dirigido a Línea, por medio del cual se informa respecto de la realización de estudios de estimación de rendimientos potenciales de semillas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo, presidente. Sí, diputada. Está primero el diputado Donoso, después usted y la diputada Burle acaba de solicitar si le pueden enviar copia a su correo. ¿Alguno especial que le quieran imprimir, diputada? Generar la respuesta el informe sobre el estado de los oficios enviados por esta comisión y el listado de esas respuestas. Eso, perfecto. Muchas gracias, diputada Burle, diputado Donoso, después la diputada Navellán. En la sesión anterior, el Ministerio de Agricultura, particularmente el director de CONAF, quedó de enviarnos por escrito la respuesta a las consultas realizadas. No recibimos información de aquello, ¿sí? ¿Podríamos oficiar solicitando la respuesta? No sé si está el asesor, no sé si tiene algún comentario que hacer en particular o no. Pero le pido que se siente para poder prender el micrófono, que si no, no le van a escuchar quienes están telemáticos. Gracias, diputado presidente. Saludar a los diputados presentes. He conversado con el director de la CONAF para requerirle que esa información pueda ser proporcionada, pero me dijo que esto podría estar esta semana al término, toda la información comprometida. Ya, la pregunta es qué hacemos, porque el director de la CONAF se comprometió en 7 días y nosotros le dijimos que como íbamos a estar en distrital, le dimos 14 días para responder. Entonces, y me acuerdo que aquí mismo él dio su palabra que iba a estar para la fecha, sobre todo que este es un tema que está tan en boca. Mira, al tiro. Insistamos igualmente en el oficio. A ver, no sé si diputada Veloso, antes de dar la palabra a la diputada Navellán. No, sobre el punto, sin ningún afán de defensa corporativa, sino más bien porque creo que efectivamente puede haber habido alguna complicación con la recopilación de la información y creo que de hecho es mejor, si va a entregar un mejor informe, que se tome el tiempo que necesita, obviamente con un plazo prudente, no va a ser 1 mes, 2 meses, no. Yo creo que 1 semana más quizás, si dice que está, me parece bien. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso. Ya, insistámosle, pero ya como oficio y dándole un plazo perentorio para la próxima semana, porque aquí hay un compromiso incumplido por parte del director de la CONAF. Antes de la próxima sesión, para poder darlo cuenta la próxima sesión. Diputada Navellán. Gracias, presidente. 2 cosas. Una, me gustaría pedirle a la Secretaría también, al igual que la diputada Ulne, que me haga llegar el tema de la respuesta a los oficios del Ministerio de Agricultura, por favor, al mail. Pero con respecto al tema de la CONAF, presidente, yo tengo que manifestar que yo estuve en la Araucanía, estuve metida en los cerros en el incendio que había en Capitán Pastene. La verdad que metida adentro de los incendios. Y le puedo decir a ciencia cierta y con conocimiento de causa, porque estuve ahí,
la mala coordinación interna de CONAF de la Araucanía. Es una vergüenza. Empezaron a tirar agua el día sábado, cuando el día anterior habíamos terminado con alerta roja y con riesgo de viviendas, a las 9:30 de la mañana al día siguiente. Y el argumento que me da la persona que estaba encargada de CONAF, porque estaba la directora, pero ella no pescaba, no cachaba nada, literalmente no entendía nada de lo que estaba pasando, fue que no, que habían hecho un sobrevuelo y que estaba nublado. Absolutamente falso, yo estaba ahí. Entonces, la verdad es que creo que, al menos en la Araucanía, el trabajo que se está haciendo por parte de CONAF, donde han contratado a menos personal del que había el año pasado para poder trabajar en el tema de los incendios, donde hay menos recursos aéreos para trabajar el tema de los incendios, donde además tenemos que lamentar el fallecimiento de un piloto de un avión de estos que apagan incendios, que aún no hay claridad de producto de qué fue el accidente que tuvo. Yo no me quiero manifestar ni para un lado ni para el otro, pero no hay claridad aún. Entonces, para serle franca, donde la piedra de tope está siendo la directora de CONAF simplemente porque ella no sabe de lo que estamos hablando. Acá hay una coordinación de emergencia que se ha hecho año por año, donde tenemos personas que tienen experiencia, como es el delegado presidencial y la delegada presidencial de Malleco, que han tenido cargos anteriores y que tienen experiencia en cómo se organiza el tema de enfrentar una emergencia. Y tenemos una directora de CONAF que de verdad es poco operativa, básicamente por falta de conocimiento. Y un director nacional de CONAF, que usted me va a disculpar, presidente, pero ni siquiera es capaz de tenernos la información a tiempo. Entonces, la verdad, yo no sé si ellos de esto lo toman a la liviana o qué, pero a mí me parece una vergüenza lo que está pasando con CONAF, al menos en la región de la Araucanía, presidente. Y quiero dejar de manifiesto y que quede en acta mi molestia por este actuar, sobre todo porque el que le está poniendo piso a la directora regional de CONAF en la Araucanía es el ministro de Agricultura, y así se lo he hecho ver de manera interna por su WhatsApp, y no hay caso que le entienda que acá estamos frente a un tema de emergencias que se producen todos los años, y que si las personas que están a cargo de la parte operativa no tienen la capacidad, desgraciadamente se nos pierde una cantidad tremenda de hectáreas sembradas y plantadas. Así que quiero que por favor eso quede en acta, presidente. Perfecto, diputada Navillán. Y entonces solicitamos además complementar el oficio en carácter de urgente para la próxima semana al director de la CONAF con la situación en particular de lo que fue la forma en la cual se enfrentó el incendio al que usted hace mención, diputada. Diputado Radbeg. Sí, gracias, presidente. Yo quiero señalar lo siguiente, porque después las cosas como que se empiezan a olvidar y se van mezclando con otras. El día que ocurrió el siniestro en Viña del Mar, que no recuerdo el día exacto, en la región de la Araucanía había llovido copiosamente días anteriores. Había bajado la temperatura considerablemente, alrededor de 15 grados, 16 grados de temperatura, había aumentado la humedad y por lo tanto estaban las condiciones como para que muchos agricultores y personas que tenían los permisos al día pudieran eliminar desechos, ¿no es cierto?, a través del uso del fuego. Levantando la suspensión que había en ese momento y con ello disminuir la carga de combustible que hay para enfrentar de buena manera la época estival. Bueno, sencillamente, a pesar de que se había dicho que se iba a levantar la suspensión, eso no se realizó y la razón que se me dio fue por el incendio que había en Viña del Mar, a 800 kilómetros de la región de Araucanía. Entonces, las realidades tenemos que verlas en relación a lo que se está viviendo en la zona respectiva y no un problema a nivel nacional. Cuando los permisos, o sea, las autorizaciones están ya cursadas, los verificados en terreno, los cortafuegos, y con ello contribuir a evitar el riesgo a futuro. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, uno le llama la atención que cuando sí ocurren situaciones complejas en la región de Araucanía, el resto del país no toma ninguna determinación, porque en ninguna parte del país se suspendió las festividades de Año Nuevo por los graves hechos que ya acabo de relatar la diputada Navillán, que yo no solamente estuve en terreno, estuve combatiendo el día 1 de enero. Nosotros nos dimos los abrazos de Año Nuevo durante las llamas.
estuvimos hasta las 5 de la mañana combatiendo en Lumaco para evitar de que el fuego se extendiera. Vecinos del sector, porque personal de CONAF no opera en la noche. Y me consta que no opera no tan solo personal de infantería, sino que también los teléfonos. El día 28 de diciembre, yo viniendo a las 11:30 de la noche desde Ranaico, en el sector de Nininco, habían personas prendiendo fuego alrededor al costado de la carretera. Llamé al 130 de CONAF y no me contestó nadie. Y después supe que solamente funciona en horario de oficina. Entonces, tuve que llamar a bomberos. Bomberos sí funcionan las 24 horas del día y son voluntarios. Y los que son pagados solamente en horario de oficina. Entonces, yo sé que a lo mejor este problema viene de administraciones anteriores. Pero a mí me interesa como diputado solucionar los problemas que podamos tener ahora y estoy dispuesto a poder colaborar y se lo señalé al propio director. Sabemos que los aviones, los helicópteros no pueden funcionar en la noche por razones de seguridad, pero de infantería sí hay personal que puede funcionar adecuadamente, con sistemas de turno, ¿no es cierto?, con sistemas de relevo, para dar seguridad a las personas que trabajan ahí y no que finalmente los bomberos puedan funcionar las 24 horas y que los vecinos que están afectados o los que están colaborando puedan funcionar las 24 horas. Tenemos que solucionar esta situación porque, reitero, aquí no puede ser que los funcionarios públicos trabajen en horario de oficina y el fuego trabaje las 24 horas, porque los incendios finalmente se extienden y generan graves dificultades. Lo planteo ahora, a pesar de que igual yo se lo hice ver al propio director y me gustaría que lo pudiéramos tener más adelante acá, porque son situaciones que debemos enfrentar todo enero, todo febrero y seguramente todo marzo, y lo que ocurrió estos días en la región de Araucanía, donde además falleció un piloto por un avión que cayó, que tendrá que investigarse qué es lo que sucedió respecto a ese tema, si es que alguien dijo que habían sentido algunos disparos. Más grave sería la situación si eso ocurrió. Pero reitero, como diputado estoy dispuesto a poder colaborar en todo lo que sea necesario, a sugerir todo lo que sea pertinente para entregar un buen funcionamiento. Si es que hay problemas, reitero, que vienen de administraciones anteriores, pero hoy día es nuestra obligación poder solucionar esta situación que se han quemado ya miles de hectáreas, incluso superficies sembradas con trigo. El día 30 o 31 ocurrió un incendio de 80 hectáreas de trigo de una persona, ¿no es cierto?, que es consejera regional de la región de Araucanía, donde había tenido extorsiones para efecto de que la dejaran cosechar su predio, y como no accedió, finalmente le encendieron fuego, y eso hay antecedentes, testigos comprobados de personas que andaban encendiendo esa noche, poniendo en riesgo claramente un tema que nos involucra tanto nosotros como Ministerio de Agricultura, que es la seguridad alimentaria de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Radberg. Yo aprovecharía también de preguntar, oficiar como comisión exactamente cuáles son los horarios de funcionamiento del teléfono de CONAF. Yo creo que es grave que sobre todo en periodo, quizás uno puede entender que en julio no sea tan necesario, pero en periodo de incendios que el organismo público encargado de combatir los incendios no funcione hasta las 6, no sé, hasta las 7 de la tarde, un despropósito. Entonces también pedirle a la Secretaría si podemos oficiar para preguntar cuáles son los horarios exactos de funcionamiento y la capacidad de reacción que puede tener CONAF en caso de cualquier incendio en cualquier parte del país. Diputada Bulnes. En realidad, la situación de la Araucanía la encuentro preocupante por lo que han explicado las diputadas Navellán y Ratjes. Pero en lo personal me preocupa también la situación de la región del Maule, que si bien no ha tenido grandes incendios, y los pequeños incendios que no tan pequeños, digamos, los incendios que se han producido han sido manejados bien y oportunamente, la situación de riesgo es particularmente grave en las comunas de Constitución, Empedrado y Curepto. Y esta situación además se prolonga, podemos decir, hasta Paredones en la sexta región, porque con los grandes incendios del 2017 han surgido, sobre todo, no hablo de los grandes predios, de las grandes empresas forestales, porque ellos tienen dinero y pueden manejar el tema, pero los pequeños y medianos, sobre todo los pequeños, no han podido limpiar los predios en que han crecido renovables, que a estas alturas tienen 5 años, pero que además están muy sucios y cuesta mucho dinero limpiar.
dinero que, por cierto, los pequeños propietarios forestales no tienen. Pero el hecho de que haya esa enorme cantidad de arbolitos y de ramaje en los predios hace que haya mucho combustible. Por lo que un incendio actualmente en Curepto, en Constitución o en Empedrado podría tener una gravedad semejante a la del año 2017. Y esto se reproduce hacia la región de O'Higgins. Por lo tanto, me gustaría también que el director de CONAF nos explique de qué manera CONAF está colaborando con los pequeños propietarios para limpiar el ramaje y todo digamos, el combustible, como hablaba él, digamos, y así sabemos que se llama todo el combustible que arriesga que en caso de incendio se reproduzca y se extienda de una manera grave. Ciertamente, también me gustaría pedir que la comisión recibiera al gerente general de Corma para que pueda explicar esta situación y cuál es la gravedad que reviste para ver qué podemos hacer como Comisión de Agricultura. Ciertamente esto es un problema del Ejecutivo, no es nuestro, pero también como Comisión de Agricultura tenemos que estar al tanto de esta situación y ver qué medidas se pueden tomar o qué medidas se pretenden tomar desde el Ejecutivo, sabiendo además que hubo un presupuesto importante para CONAF en este año, para el año 2023. Entonces creo que es muy necesario no solamente oficiar respecto a la Araucanía y respecto de la disponibilidad del número de emergencia de CONAF, sino además que el director nacional de CONAF pueda explicarnos qué se está haciendo exactamente en esta materia en las regiones afectadas, digamos, de O'Higgins al sur y hasta la Araucanía. Perfecto, diputada. Veremos cómo compatibilizar la agenda de la próxima semana con la persona que usted quiere invitar. Yo comparto la preocupación que hay, el riesgo de poder enfrentar en forma debida los incendios forestales y de prevenirlos. ¿No? Es mucho más barato prevenir que lamentar. Sí. Y me gustaría, quizás a mí también, aprovechar de complementar algo, un tema diferente. Ya estamos como más que en la cuenta en otros, porque ya nos salimos de la cuenta, como nos ocurre toda la semana. Decir que dentro de los temas que a mí se me han acercado también durante la semana es por el tema de la subdivisión de predios agrícolas. Hubo una organización, no recuerdo el nombre ahora, que en su momento hizo una presentación judicial que obligó al Ministerio de Agricultura a Chile Rural, que obligó al Ministerio de Agricultura a dictar un reglamento que tengo entendido inicialmente no lo hizo, después fueron obligados a realizarlo, pero que según lo que me han señalado es evidente que la forma en la cual se dio cumplimiento a esta sentencia judicial es más bien formal que de fondo. Y me gustaría también poder invitarlo la próxima semana tanto al ministro como a las personas de Chile Rural o algún representante de ellos al menos que pueda venir a explicar o a ver cómo ha evolucionado este tema, que es un tema que tuvo durante muchos meses bien preocupado a todo el mundo rural, que quizá hoy día ha cambiado un poco la preocupación momentánea por el tema de los incendios, pero que es un tema relevante. Entonces me gustaría también, voy a invitar a ellos, más los que me propone la diputada Bulnes, para organizar la agenda de la próxima sesión. ¿Alguien más? ¿O entramos directamente al fondo? ¿Varios? No, es que ya hablamos de varios ya. ¿Puedo hablar ahora, diputada? Diputada Veloso tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Saludarles. Yo quería manifestar una preocupación que tengo a propósito de distintos regantes de embalses del Maule que han conversado conmigo respecto a esta reforma al Código de Aguas que empezó a regir en abril de este año, la ley 21.435, que en su artículo segundo transitorio pone un plazo para que quienes detenten derechos de agua los inscriban de manera apropiada en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces. Desgraciadamente nos han señalado que ese tiempo es muy poco, son 18 meses a partir de la entrada en vigencia, o sea, para los no INDAP.
Los INDAP tienen plazo hasta el 2027, me parece, y los que no son INDAP tienen plazo hasta octubre del próximo año. Entonces, a ellos les parece insuficiente, han sido transversales. De hecho, tengo aquí Patricio Molina, presidente de la Corporación Calider, también los regantes del embalse Ancoa nos han manifestado esta preocupación. Por eso, primero quería anunciar que hoy día presentamos un proyecto de ley a propósito de esta necesidad de que se amplíe el plazo hasta octubre del 2023 para los usuarios no INDAP. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería solicitar que tomáramos un acuerdo por parte de esta comisión para que pudiéramos oficiar a la DGA y nos informara sobre el estado de avance de las inscripciones, de la información a la que ellos tengan acceso, para saber también en qué situación, si está funcionando, digamos, o no está funcionando. O sea, si el objeto de esta reforma al Código de Aguas es poder garantizar el derecho al agua, garantizar el agua como un bien nacional de uso público y mantener de mejor forma regulada por parte del Estado los derechos de agua que se detentan hoy día, que por cierto vayan en función de la necesidad de mantener los cauces ecológicos, etcétera. Veamos si está funcionando o si es necesario hacer una reforma. Yo creo que sí, por eso presentamos este proyecto, pero me gustaría que pudiéramos oficiar, si en algún momento podemos invitar también a la directora de la DGA, me parecería importante, pero por lo pronto que nos hagan llegar la información pertinente, porque quiero hacer el punto de que es una preocupación que tienen los agricultores y agricultoras de nuestro país. Porque, por cierto, que el acceso a la información en los sectores rurales es mucho más complejo. Entonces, y la mayoría de los pequeños agricultores hoy día sí son personas adultas mayores. No tienen la capacidad, digamos, tecnológica de poder acceder, de saber qué trámite tienen que hacer. Entonces, me parece prudente que se extienda, pero hay que contar con números, si realmente está funcionando o no. Así es que eso quería solicitarle, presidente, y solicitarle a la comisión, si les parece. Perfecto. Muchas gracias. Quizás, diputada, podríamos agregar también si es que desde la DGA existe algún tipo de campaña informativa respecto de la forma en la cual se tienen que realizar esta inscripción, sobre todo con los pequeños productores no INDAP. Sí. ¿Agregar eso? Sí, me parece muy bien, porque precisamente la falta de información, bueno, la brecha tecnológica, que es un problema que tenemos, pero me parece súper bien, presidente. Ya, entonces también para poder hacer servicio, pidámosle también que sea a la brevedad, porque la DGA no es principalmente proactiva a la hora de responder oficio. Eso lo digo yo. Quiero hacer una... Perdón, no. Un segundito, y para que entienda que en el fondo ojalá a más tardar en 14 días para poder alcanzar a verlo antes del receso legislativo de febrero. Diputado, sí, no, quiero corregirme, porque de hecho el plazo actual es de octubre del 2023. 24. Sí, y el otro plazo, el que nosotros queremos para los usuarios no INDAP, es abril del 2025. Eso. Fe de ratas. Gracias, presidente. Diputado. Bueno, voy a tener que volver a varios. También pediría oficiar al Ministerio de Agricultura o al Ministerio que corresponda sobre la dictación de del reglamento relacionado con la ley de robo de madera. Porque esa ley que ya fue aprobada y que ya es ley, digamos, necesita un reglamento que no ha sido dictado. Entonces, ¿cuáles son los plazos y urgir por la dictación de ese reglamento que es indispensable para la aplicación de la ley? Porque hay ahí varias situaciones que tienen que regularse reglamentariamente. Perfecto. Si pudiera oficiarse al Ministerio de Agricultura y también al Ministerio del Interior. Ya, no sé, diputada, si quizás le podríamos pedir a la Secretaría de la Comisión que nos vea cuál es el plazo de la dictación de los reglamentos, más que oficiar, porque eso tiene que estar en la ley. En la ley de robo, entonces quizás ahí vamos a tener más claridad. Pero urgirlos, porque no es necesario. Nosotros en Chile tenemos, perdón, presidente. Ya, esperamos hasta el último día, ya le caché. En Chile tenemos el prurito de esperar el vencimiento del plazo. Ya. Los plazos son para usarlo, ¿no? No, pues querida, los plazos son para limitarse, pero no para usarlo hasta su agotamiento. Perfecto, entonces hagamos ese oficio. Igualmente me gustaría pedirle a la Secretaría si nos puede informar respecto a la fecha de la dictación de los reglamentos en la ley de robo de madera. Bueno, iniciando la orden del día, decirles que al final de la sesión vamos a acordar la salida a terreno de la comisión, porque para que el que no esté va a tener que simplemente asumir la invitación. Ya. La sesión tiene por objeto tratar la tabla, iniciar la discusión y votación, en este caso en particular, del proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes respecto a las sanciones administrativas, boletín 12.643-06, iniciado en moción en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Se encuentra invitado y excusado el ministro de Agricultura. No sé si la directora del SAC está presente. Buenas tardes. Bueno. ¿Podremos acceder
por acá, del Servicio Agrícola y Ganadero, presentar, señor presidente, la excusa de la directora nacional. Me ha pedido, yo soy el segundo subrogante y jefe de la División Agrícola, Forestal y Semilla, y me ha pedido que la represente en esta sesión. Nosotros tenemos, perdón, no alcancé a escuchar el nombre, ¿cómo se llama? Don Rodrigo, nosotros tenemos un problema, que cuando la comisión invita al ministro o a un director nacional, es porque nos interesa la presencia del ministro y del director nacional, independiente que quizás en este tema puntual usted puede incluso tener más conocimiento que la propia directora. Las comisiones del Parlamento tienen como por finalidad, primera parte, tener como colegislador al Ejecutivo, en este caso al ministro, como ayudante de ser colegislador a la directora del SAC. Pero ya no es primera vez que esta comisión se excusan ambos. Y en el caso de la directora tengo entendido que ni siquiera envió un documento informando de lo ¿cómo se llama? De su ausencia y la presencia de un representante. Por lo tanto, independiente de su presencia, si es que algún parlamentario durante la tramitación del proyecto se opone a que el SAC dé su opinión por alguien que no está invitado, en este caso por parte del reemplazante de la directora nacional, así va a tener que hacerlo. Lo quiero poner de aviso, porque la sesión anterior, además, nosotros tuvimos una discusión larga en la comisión, la de mediados de diciembre, respecto de las sucesivas solicitudes de excusa por reuniones agendadas con anticipación, que es como la trampita que ocupan todos los ministros y de todos los tiempos. Así que quería dejar en acta eso, porque si alguien se opone por el motivo que sea, yo tendré que oponerme, toda vez que los invitados fueron precisamente el ministro y la directora nacional. Secretario, no sé cómo podemos iniciar la votación de este texto. Gracias, presidente. Corresponde entonces, habiéndose ya aprobado en general este proyecto, que está en segundo trámite constitucional, por lo tanto se están viendo modificaciones al texto aprobado por el Senado, corresponde comenzar ya la discusión particular examinando las indicaciones que se han presentado tanto por el Ejecutivo como por los diputados Jürgensen y Moreno, en conjunto con las normas sobre las cuales van recayendo. Si quiere, perfecto, podemos ir dando lectura al texto aprobado por el Senado en primer lugar, y vamos viendo en cada punto las indicaciones correspondientes. Voy a darle por esta. En primer lugar, el artículo único del texto aprobado por el Senado señala lo siguiente: modifícase la ley número 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro primero de la ley número 17.105 de la siguiente forma. Y aquí viene la primera indicación de los diputados Jürgensen y Moreno: van a intercalar un número 1 nuevo, pasando el actual número 1 a ser número 2 y así sucesivamente, del siguiente tenor. 1.1, reemplázase el epígrafe del título séptimo por el siguiente: de los delitos e infracciones administrativas, en vez de las sanciones como está la ley vigente en este minuto. Y 1.2, agrégase a continuación el siguiente epígrafe nuevo, párrafo 1, de los delitos. Perfecto, muchas gracias. Esta fue una discusión que tuvimos en la sesión anterior respecto a modificaciones de forma que presentaron y que tanto desde el Ejecutivo, desde el Ministro, como principalmente la Directora Nacional del SAC, señalaron que estaban de acuerdo con estas modificaciones que permitían aclarar, ¿no es cierto?, diferenciar entre sanciones judiciales y sanciones administrativas. Por lo tanto, no sé si les parece poner inmediatamente en votación. Además, la indicación se explica por sí misma. En votación. Perfecto. Se pone en votación entonces la indicación número 1 de los diputados señores Jürgensen y Moreno. Señor Bugueño. Estaba presente. Avancemos, ¿no? Sí. Diputada Bulnes. A favor. A favor. Gracias. Diputado Donoso. ¿Se retiró? No está. Adelante. Adelante. Diputado Jürgensen. A favor. Gracias. Diputada Labra. Gracias, diputada. Diputado Moreno. A favor. Gracias, diputado. Diputada Ana Bellán. A favor. Muchas gracias. Diputado Ratger.
A favor. Gracias. Diputada Riquelme. A favor. Gracias, diputada. Diputada Veloso. A favor. Gracias, diputada. ¿Y presidente? A favor. Diputado Bugueño, faltaba su votación sobre esta indicación número 1. A favor. Con 10 votos a favor, queda aprobada por unanimidad, presidente, la indicación número 1. Muchas gracias. Aprobada entonces la indicación número 1. Pasamos a la indicación número 2. Exacto, aquí está el número 1, ya comienza el texto del proyecto tal como fue aprobado por el Senado, que en su número 1 señala lo siguiente: reemplaza el inciso final del artículo 42 por el siguiente. Este ya pasaría a ser número 2 en virtud de la aprobación de la indicación anterior. Además de la pena privativa de libertad indicada en los incisos precedentes, se aplicará a los infractores una multa desde 75 hasta un máximo de 5.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación del valor de la multa se considerará, entre otros factores, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la existencia de reincidencia y la capacidad económica del infractor. Y a su respecto se presentaron indicaciones del Ejecutivo y otra de los diputados Jürgensen y Moreno, también para eliminar en este inciso final del número 1 la oración: para la determinación del valor de la multa se considerará, entre otros factores, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la existencia de reincidencia y la capacidad económica del infractor. Perfecto. Entonces, en el caso de la del diputado Jürgensen y Moreno, lo que se hace es que se agrega ese párrafo final. No, en ambos casos coincide su objetivo de eliminar esa frase. Porque más adelante se ordena. Perfecto. Coinciden, ¿diputado el mismo texto. Sí. Habiendo una indicación del Ejecutivo, me parece atendible. Yo voto a favor. O sea, antes de votar... ¿Estás pidiendo la palabra? Sí. Gracias, presidente. Respecto a esta indicación, me gustaría, si me permite, poder dar una explicación respecto a por qué estamos indicando de esta forma y cómo se diferencia luego de la indicación del diputado Jürgensen y Moreno, porque efectivamente hay una diferenciación que queremos realizar, si me lo permite. Adelante. Presidente, y por su intermedio al resto de los diputados, en primer lugar, considerar que este proyecto, en términos generales, es favorable para el Ejecutivo. Tenemos una opinión favorable del mismo. No obstante, hemos querido ingresar indicaciones para precisar algunos aspectos técnicos del mismo. Nos acompaña el SAC en este sentido para tal efecto. Lo primero que cabe precisar es que el proyecto distingue, como bien señalaba el presidente, entre sanciones penales y sanciones administrativas. En este caso, la indicación que estamos revisando se trata de una sanción de carácter penal, es decir, de un delito. Y como tal, desde el Ejecutivo estimamos que la frase agregada por el Senado, que agrega una serie de factores para determinar la multa, podría entrar en colisión con lo que ya determina el Código Penal. El Código Penal, en su artículo 70, establece que para la aplicación de la multa, en concreto los delitos, se debe tener en consideración la agravante y atenuante de dicho cuerpo legal, como asimismo las facultades del infractor, en este caso del que ocasionó el delito. De esta manera, entonces, estos criterios podrían colisionar desde el punto de vista interpretativo con lo que ya establece el Código Penal, de tal manera que la indicación del Ejecutivo tiene por objeto eliminar esta frase en los 3 delitos que contempla la ley de alcoholes, a saber el artículo 42, el artículo 43 y el artículo 44, pero, y aquí viene un poco la diferencia... Perdón, eso es lo mismo que hace la indicación del diputado Moreno y Jürgensen. Exacto, hasta ese punto. Pero la indicación 5 del diputado, que está relacionada con esta, vuelve sobre los mismos criterios, pero se reitera el argumento ya mencionado, presidente, en torno a que estos criterios que agrega el Senado, a nuestro juicio, estarían en colisión con el artículo 70 del Código Penal, que ya distingue para la aplicación de la multa la agravante, atenuante y las facultades o capacidades del infractor. De tal manera que con los criterios generales que están en el Código Penal bastaría para la correcta aplicación de la multa en el caso de estos delitos. Recordar que, a diferencia de las que vienen a continuación, que son infracciones de carácter administrativas que aplica administrativamente el SAC, aquí estamos hablando de delitos que aplica un tribunal con competencia penal, sea un juzgado de garantía o un tribunal de juicio oral en lo penal, y que lo mejor, y así lo estimamos como Ejecutivo, es que se sigan los criterios generales del Código Penal, como les menciona en su artículo 42. Eso, presidente, respecto a esta indicación. Perfecto, muchas gracias. No sé si le parece a la comisión, como toda vez que las indicaciones 2, 3 y 4 de los diputados Jürgensen y Moreno y del Ejecutivo son iguales, todas buscan eliminar la misma frase dependiendo de la cuantía del tipo de sanción administrativa. Votarlas todas, las 3 en conjunto, son exactamente la misma indicación.
que nos propone tanto el Ejecutivo como los diputados Jürgensen y Moreno. Y no sé si al mismo tiempo hay ánimo para repetir la votación por unanimidad a las tres. Son exactamente lo mismo, son meramente... ¿Alguien en el Zoom? Diputada Moreno, Laura. El diputado yo hasta lo agregaríamos a usted ahora en la votación apenas prenda la cámara. ¿Estamos? Muy bien, presidente. Muy bien, gracias. Perfecto, entonces aprobada por unanimidad, con la misma votación más la del diputado Ulloa, la indicación número 2, 3 y 4 para entrar ahora de fondo a la 5, que era donde el Ejecutivo hacía la prevención de que existía una diferencia y quizás si puedo agregar, pero no con calidad de voto, sino que opinión favorable del diputado Lincoln nomás, que está presente. ¿Estamos de acuerdo, diputado? ¿De qué se trata? No es de la CONAF, así que puede votar tranquilo. Presidente, sí, número 5. Solo para hacer la precisión, en las indicaciones 3 y 4, como afectaban a parte del texto, entendemos también aprobado con la misma votación de aquellas partes que no fueron indicaciones. Sí. Perfecto. Ya, entonces, en la votación número 5 me gustaría darle la palabra al diputado Jürgensen y Moreno para que expliquen su indicación, después el Ejecutivo, tal como lo acaba de señalar, y vayamos votando uno a uno para ver cuál es la que finalmente obtiene la mayoría. Intercalar un nuevo artículo. Página 4. Página 4, querido. Indicación 5, página 4. En la página número 4. Sí, está la 4. Permiso, presidente. Ya, esta indicación, tal como se mencionó la sesión que las discutimos, no se opone con las indicaciones del gobierno, va fijando un marco regulatorio de la aplicación de las multas, como las penas accesorias en los casos de los delitos del 42, 43 y 44 de la ley 18.455, mientras que las indicaciones del gobierno de la 4 a la 7 se relacionan con el régimen de multas por la infracción administrativa. Por lo tanto, a nuestro parecer no son contradictorias ambas indicaciones. Ya, pero aquí tenemos un problema, porque en la... No sé si el secretario si usted me puede ayudar acá, porque en la indicación del Ejecutivo dice, agregase a continuación del 44 los siguientes artículos, 44 bis, ter, quater y quinques. En la indicación del diputado Jürgensen y Moreno, lo que hacen es intercalar un nuevo artículo 44 bis, por lo tanto existen nuevas, nuevos incisos agregados en el Ejecutivo, que son, ¿no es cierto?, estos cuatro nuevos artículos 44, que son el bis, el ter, el quater y el quinque. Claro, lo que pasa es que el proyecto tal cual fue aprobado en el Senado incluye un artículo 44 bis. Sí. Lo que propone la indicación de los diputados Jürgensen y Moreno es agregar otro 44 bis previo a aquel, y el 44 bis aprobado por el Senado, reemplazarlo por los artículos 44 bis, que pasaría a ser ter, quater, quinques y sexes. En ese caso, si se aprobaran todos. Es para agregarlo posteriormente, claro, a la proposición de los diputados Jürgensen y Moreno. Sí. Quisiera, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo cuándo presentaron estas indicaciones, para saber cuándo nos llegaron, porque la semana pasada. ¿Las enviaron a la comisión la semana pasada? ¿Estaban todas? Sí. La semana antepasada. Y el comparado también lo enviaron también al la chat de la semana comisión. antepasada. Y la pasada se mandó, la antepasada también se mandó esto. Tal cual. Diputada Veloso. Sí, presidente, yo quería solicitar nuevamente la intervención, si era posible, del asesor representante del ministro para que podamos refrescar esta discusión, a pesar de que ya se ha hablado ya. Gracias, presidente. Volviendo un poco sobre lo que había comentado al principio, presidente, estamos
analizando artículos que se refieren a delitos que contempla la ley de alcoholes. Particularmente el proyecto aprobado por el Senado lo que hace respecto a estas sanciones son dos cosas. Primero, aumenta los rangos mínimo y máximo de las multas, particularmente en el caso del delito del artículo 42, la eleva de 75 a 3.000 unidades tributarias mensuales. En el caso del 43 y 44 la eleva de 50 a 50.000 unidades tributarias mensuales. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene el Ejecutivo con lo ya aprobado por el Senado? Es que adicionalmente aumentar las sanciones penales de multa de estos delitos es que agrega una serie de consideraciones para aplicar la multa. Entre otros, por ejemplo, la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la reincidencia y la capacidad económica del infractor. ¿Qué es lo que estimamos nosotros como Ejecutivo? Que en el marco de la aplicación de las multas de los delitos, debe aplicarse el régimen general, en este caso contemplado en el artículo 70 del Código Penal. Ese artículo 70 establece reglas especiales para la aplicación de las multas, cualquiera sea el tipo de delito, o sea, de cualquier tipo de delito contemplado en el Código Penal se aplican estas reglas. Y estimamos que no debe ser diferente a los delitos que contempla la ley de alcoholes. En este sentido, por ejemplo, el artículo 70 contempla las agravantes y atenuantes que ya existen en el Código Penal, como también las facultades del autor del delito. En este caso, entonces, por ejemplo, la capacidad económica del infractor ya estaría contemplada en este artículo 70. La reincidencia, por lo pronto, como es un agravante, también está contemplada dentro del artículo 70 para los efectos de graduar las multas. Y así con los otros, con el resto de los criterios. Hay otras razones también de técnica legislativa, toda vez que los delitos contemplados en los artículos 42, 43 y 44 no necesariamente dicen relación con por ejemplo, la circunstancia de ocasionar un daño. Porque, por ejemplo, el delito del artículo 42 no implica la necesaria consecuencia de un resultado. Solo se basa en el hecho de elaborar un producto que sea nocivo para la salud. Por lo tanto, sería difícil para el tribunal poder apreciar cuál es el daño causado si el delito en sí mismo, el injusto que contempla el delito, no requiere ocasionar un daño. De tal manera que a nuestro juicio la mejor forma de aplicar en definitiva estos delitos contemplados en la ley de alcohol es seguir el régimen general para los efectos de la multa. Y que dentro de esa graduación el tribunal pueda utilizar las agravantes y atenuantes que ya fueron acreditadas en el proceso penal, más las facultades económicas del infractor. Aprovecho de hacer una pregunta quizás de orden para la comisión. Los diputados Jürgensen y Moreno proponen un nuevo 44 bis para hacer el 44 bis pasar a ser 44 ter. Y la única diferencia del 44 bis original que propone modificar el Ejecutivo es eliminar la palabra pena de, ¿no es cierto?, en el inciso primero del bis para que quede: de las infracciones administrativas. Los que incurran en infracciones a los afectados en esta ley serán sancionados con multa, decomiso de especies correspondientes. Esas son la indicación siguiente que también son los diputados Jürgensen y Moreno. No, pues dice, estas son indicaciones del Ejecutivo. Está muy enredado este comparado. Pero la eliminación de penas de viene acá. De los diputados Jürgensen y Moreno para modificar el artículo 44 bis, quitando penas de y suprimiendo las letras de y. O sea, ellos proponen agregar ese 44 bis previo y el 44 bis del Senado, modificarlo solamente en esta parte. ¿Y esto sería incompatible, con las indicaciones del Ejecutivo? Son compatibles. Por eso. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, como o sea, la propuesta de la Secretaría es, como coinciden en el 44 bis delitos y multas, es separar las multas de los delitos. La discusión. ¿Por técnica legislativa coincide el número refiriéndose? Le pido que prenda el micrófono para que escuchen todos los que están. Ahí sí. Por técnica legislativa ambos se refieren a 44 bis, pero lo prudente sería terminar la discusión del Estatuto de los Delitos, que sería con la indicación número 5, y luego pasar al Estatuto de las Infracciones Administrativas, que está a partir de la indicación número 6 o el numeral 4 del proyecto de ley. Ya, perfecto. Es un paso antes, perfecto. Entonces, la única diferencia que tiene que adoptar esta comisión, en el fondo, es si es que vamos a mantener, tal como lo piden el diputado Jürgensen y Moreno, la posibilidad de que la multa impuesta sea proporcional y que el tribunal deberá ponderar la importancia de los daños causados o el peligro ocasionado. Que para el Ejecutivo esto sería innecesario toda vez que ya lo incorpora el Código Penal, y para los mocionantes o para quienes, mejor dicho, autores de la indicación, lo quieren dejar de igual forma incorporado al texto. Esa es la discusión para efectos de orden. Diputado Moreno.
Presidente, por un tema de historia de la ley, cuando hace 2 sesiones atrás yo expliqué las 7 u 8 indicaciones que presentamos, estaba el ministro presente ahí. Y el ministro dijo que estaba de acuerdo, las escuchó, o sea, supongo que las escuchó, porque dijo que si estaba de acuerdo las tiene que haber escuchado. No, supongo que no asentía con la cabeza simplemente para seguir avanzando. Entonces, si las escuchó y estaba de acuerdo, ¿qué cambió? ¿El señor asesor tiene la palabra? Gracias, presidente. Dos elementos que quisiera agregar a la discusión, presidente. Lo primero, en relación a la pregunta del diputado Moreno. Recordar que lo planteado por el ministro y en su caso por la directora era que en términos generales estaban de acuerdo con el texto aprobado por el Senado. En ese sentido es lo que hemos manifestado en torno a que estamos de acuerdo con la idea de legislar de este proyecto, pero había algunos aspectos técnicos que corregir. Y uno de esos era pero en definitiva las indicaciones del diputado Moreno no fueron alcanzadas a revisar antes de la elaboración de las indicaciones, las cuales siguen un trámite conjunto con otros ministerios, que en particular el Ministerio de Justicia es quien nos hizo algunas prevenciones sobre este punto. Lo segundo, manifestar que de aprobarse la indicación del diputado Jürgensen y Moreno, también quisiéramos hacer el punto en torno a que el inciso segundo del nuevo artículo bis contemplaría que la cuantía de la multa sería desde 50 hasta 5.000 unidades tributarias mensuales, en circunstancias que lo que aprobó el Senado respecto al artículo 42 del delito contemplado ahí es que el piso parte en 75. De tal manera que en el evento, presidente, de que esta comisión opte por la indicación del diputado Jürgensen y Moreno, que el Ejecutivo no está 100% de acuerdo por lo ya indicado, debería tenerse presente esta diferencia que existe entre el texto aprobado por el Senado y la indicación propuesta, que, reitero, parte el piso 50 unidades tributarias mensuales, en circunstancias que el delito aprobado en el artículo 42 por el Senado parte de las 75. Entonces habría que eventualmente hacer ese ajuste de aprobarse la indicación de los diputados Jürgensen y Moreno. Muchas gracias. O sea, efectivamente, en caso de aprobarse la indicación número 5, habría que corregir. Ahí le pediríamos a la Secretaría que se requiera de 75. Ya. No sé si... Perfecto. A ver, me gustaría pedirle a la comisión, diputado Moreno y Jürgensen, antes de poner en votación la indicación número 5, una votación, un segundito, que habría que tener acuerdo de la totalidad de la comisión para no presentar una nueva indicación, que la cuantía de la multa será desde 75 a 5.000 y no de 50 a 5.000. Para hacerla coherente con el resto. Diputado Moreno, tiene la palabra. Le quisiera también consultar por su intermedio al Ejecutivo, porque hasta lo que yo entiendo, lo que aquí se presenta es sobre las penas accesorias. No, para el efecto de la terminación de las penas es para todas. No, son accesorias. Multa, comiso y clausura son accesorias. Tiene una palabra. Gracias, presidente. No, en este caso volvemos sobre la idea que estamos hablando sobre delitos. Y en el caso de delitos las penas son dos. Una es privativa de libertad, que en términos generales no se toca por el proyecto aprobado por el Senado. Y por otra parte está la multa, que para estos efectos es una pena. Es una pena considerada dentro del delito, y no como accesoria, sino que va conjuntamente. Así lo contempla también el artículo 21 del Código Penal. Dentro del catálogo de penas está justamente la multa. Y la multa debe considerarse como tal. Lo que mencionaba anteriormente es que el inciso segundo del nuevo artículo bis que plantea los diputados Jürgensen y Moreno establecen que la cuantía de la multa será desde 50 hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. Si nos vamos al texto aprobado por el Senado, en el número 1, que ya fue aprobado por esta comisión, se indica que, además de la pena privativa de libertad indicada en los incisos precedentes, se aplicará a los infractores una multa desde 75 hasta un máximo de 5.000 unidades tributarias mensuales. Entonces, lo que yo menciono es que, en definitiva, de aprobarse la indicación de los diputados Jürgensen y Moreno, implicaría que todos los delitos, 42, 43 y 44, quedarían con el piso mínimo de 50, siendo que el Senado aprobó que el piso, en el caso del 42, partiera de las 75 unidades tributarias mensuales. Eso es, presidente, la observación que hice presente. Presidente. Sí, diputada Navellán. Sí, yo coincido con lo que usted planteó. O sea, si por unanimidad fijamos el piso en 75 UF, solucionamos el problema y seguimos adelante, ¿le parece? Sí. Entonces hay acuerdo tal como lo proponen desde el Ejecutivo y me parece una buena solicitud que para efectos de votar la indicación se entienda donde dice 50
Perdón, presidente, tengo entendido que es una modificación que tenemos que hacer nosotros dos como presentamos la ¿Podrían indicación? presentar la comunicación o que con unanimidad se entienda modificada la indicación? perfecto. Si usted, para efectos de hacerlo más expedito. Perfecto. Entonces, secretario, le voy a pedir dos cosas. Primero, que ponga en votación la indicación número 5 de los diputados Jürgensen y Moreno con la unanimidad de la comisión para que entender que la cuantía de la multa a la que se refiere es desde 75 a 5.000 unidades tributarias mensuales. Claro, porque habría que hacer una prevención, presidente. La indicación habla de los artículos 42, 43 y 44. ¿Sí? Y lo que habíamos que en el artículo 42 el piso era de 75, pero los artículos 43 y 44 el piso era de 50. Entonces, en ese caso, quizás hacer la distinción respecto del artículo, porque aquí la establece como un piso para todas. En cambio, lo único donde habría diferencia sería respecto del piso del artículo 42. Ya, entonces la primera decisión que tenemos que tomar como comisión es si el piso de la sanción son 50 UTM o son 75 UTM. Para los tres 50 o 75 según el caso. Claro. Ahí. Eso podría Para el 42, 43 y 44. El 42, 75. 50, o 75 según el caso, hasta 5.000. Porque así hacemos referencia a los tres delitos. Perfecto. La Secretaría nos acaba de hacer una propuesta que diga en el inciso segundo, diga la cuantía de la multa será de 75 o de 50 o 75 UTM según el caso hasta 5.000 unidades tributarias mensuales para así mantener las calificaciones y no hacer ninguna modificación anterior. ¿Ya? Entonces le pido ahí, con esa prevención, le pido que lo ponga en votación, señor secretario. Perfecto, presidente. Y entonces, la indicación número 5, con la prevención recién señalada en el inciso segundo. Señor Bugueño. Apruebo. Muchas gracias. Diputada Bulnes. A favor. Muchas gracias. Diputado Jürgensen. Favor. Diputado Donoso. Gracias. Diputada Labra. A favor. Muchas gracias. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputado Radke. A favor. Diputada Riquelme. A favor. Muchas gracias. Diputado Ulloa. A favor. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Por 12 votos entonces a favor, aprobado por unanimidad la indicación número 5 con la prevención señalada. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces ahora a la indicación número 6 del Ejecutivo. Exacto. Entonces, lo que tenemos a primera vista es el número 4 del proyecto aprobado por el Senado, que intercala un nuevo artículo 44 bis del siguiente tenor. Artículo 44 bis de las infracciones administrativas. Los que incurran en infracciones a lo preceptuado en esta ley serán sancionados con penas de multa, decomiso de las especies correspondientes y clausura temporal o definitiva del establecimiento de que se trate o de todos los recintos del infractor, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de este cuerpo legal. Las infracciones a esta ley son gravísimas, graves y leves. Son gravísimas las infracciones establecidas en el artículo 45, graves las señaladas en el artículo 46 y leves las preceptuadas en el artículo 47. Las infracciones gravísimas se sancionarán con comiso de los productos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, inciso primero, y clausura del o los establecimientos del infractor en los términos establecidos en el artículo 50, incisos segundo y tercero. Las infracciones gravísimas se sancionarán con multas de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales, las de carácter grave con multas que no podrán exceder de 2.500 unidades tributarias mensuales, y las leves con multas de 20 hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias. A. La importancia del daño causado o del peligro ocasionado. B. El volumen o cuantía del producto objeto de la infracción. C. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. D. La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma. E. La conducta anterior del infractor. F. La capacidad económica del infractor. G. La afectación de las zonas vinícolas y o las denominaciones de origen de vinos y destilados. H. La mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa con uvas y vinos con denominación de origen como producto falsificado. I. La mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa con uvas y vinos sin denominación de origen como producto adulterado. J. Todo otro criterio que a juicio fundado del servicio o del tribunal sea relevante para la determinación de la sanción. Y a su respecto,
se presentó la siguiente indicación número 6 del Ejecutivo para sustituir el numeral 4, que intercalaba este artículo 44 bis que acabo de leer, por el siguiente. 4. Agregas a continuación del artículo 44 los siguientes artículos 44 bis, 44 ter, 44 quater y 44 quinques, que pasarían obviamente a ser ter, quater, quinques y sexes por la aprobación del previo artículo 44 bis producto de la indicación anterior. Y estos artículos dicen lo siguiente. Artículo 44 bis, de las infracciones administrativas. Los que incurran en infracciones a lo preceptuado en esta ley serán sancionados por el servicio con una o más de las siguientes sanciones. A. Multa. B. Comiso de las especies correspondientes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley. C. Clausura temporal o definitiva del establecimiento fiscalizado según corresponda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley. Artículo 44 ter. Para efectos de aplicar sanciones, las infracciones a esta ley se clasificarán en gravísimas, graves y leves. A. Son gravísimas las infracciones establecidas en el artículo 45 de esta norma. B. Son graves las infracciones señaladas en el artículo 46. C. Son leves las infracciones preceptuadas en los artículos 47 y 48. Artículo 44 quater. La sanción que corresponde aplicar a cada infracción se determinará según su gravedad dentro de los siguientes rangos. A. Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. B. Las infracciones graves podrán ser objeto de multas que no podrán exceder de 2.500 unidades tributarias mensuales. C. Las infracciones leves podrán ser objeto de multas de hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales. Artículo 44 quinques. Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias. A. La importancia del daño causado o del peligro ocasionado. B. El volumen o cuantía del producto objeto de la infracción. C. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, si lo hubiere. D. La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma. E. La conducta anterior del infractor. F. La capacidad económica del infractor. G. La afectación de las zonas vinícolas y o las denominaciones de origen de vinos y destilados. H. En el caso de que la infracción se realice con un producto falsificado, según lo dispuesto en el artículo 7, se considerará como agravante cualquier mezcla de uva de mesa o sus derivados, mosto o vino, con uva vinífera con denominación de origen o con sus derivados, mosto o vino. Y, en el caso de que la infracción se relacione con un producto adulterado, según lo dispuesto en el artículo 7, se considerará como circunstancia agravante cualquier mezcla de uva de mesa o sus derivados, mosto o vino, con uva vinífera sin denominación de origen o con sus derivados, mosto o vino. J. Todo otro criterio que, a juicio fundado del servicio, sea relevante para la determinación de la sanción. Muchas gracias, señor secretario. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que aquí la principal diferencia que hace el Ejecutivo con el artículo aprobado por el Senado es que al establecer las sanciones las divide en tres, en caso del Ejecutivo que sea aplicable una o más, versus en el caso de la sanción ya aprobada por el Senado son las tres. Toda vez que se establece que será sancionado con multa, decomiso de las especies correspondientes y clausura total o definitiva. Esa es la principal diferencia que hay, porque respecto del resto, obviamente quizá hay mayor orden en la indicación presentada por el Ejecutivo, pero aquí la principal diferencia de fondo es respecto de si una persona que es sorprendida, detenida o sancionada por realizar esta modificación a la ley de alcoholes, se le aplican una o más de las sanciones o todas las sanciones en su conjunto. Esa es la diferencia como para, no sé, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Señor, ¿sí? Presidente, secretario. Solo se presente que tenemos también pendiente la indicación número 7 respecto a este mismo artículo, los diputados Jürgensen y Moreno, que en caso de aprobarse al Ejecutivo quieren rechazadas, bueno, y que habría que examinar en su momento. Perfecto. ¿Sí? Una acotación, perdón. La indicación 7 viene a subsanar un par de temas que vienen eliminar del inciso 5 la letra D y J, que viene aquí mencionado, la D, que es la intencionalidad en la comisión de infracción y el grado de participación, porque está pidiendo medir la intencionalidad, y algo que creo que no corresponde, muy difícil de probar. Y la J, que todo criterio que, a juicio fundado al servicio, sea relevante para la determinación de la sanción. O sea, le está dando un bolsillo payaso para crear nuevos tipos de delitos y eso se tiene que hacer por ley. Es precisamente para modificar eso, para modificar la expresión de el penas D, que no sé si seguirá vigente, y cambio de título del párrafo. No sé si será excluyente propiamente tal esas tres,
sino creo que sería bueno presentar una en conjunto para eliminar la D y la J, por lo que mencioné anteriormente. Perfecto. En caso de aprobarse la indicación del Ejecutivo. Perfecto. Diputada Bulnes, ¿tiene la palabra? Referir respecto de particularmente la letra J, que no trata de crear algún delito, sino todo criterio que a juicio fundado del servicio sea relevante para la determinación de la sanción. Sin la menor duda, cuando se determina una falta o una sanción, de acuerdo a las reglas generales, el juez o el sancionador, digamos, debe expresar las razones de su decisión. Por lo tanto, no se crea un delito, sino que se razona sobre la pena que se va a aplicar, que puede, todos los que somos abogados sabemos que es así, tenemos que razonar por qué el máximo, el mínimo, el medio. Eso es una exigencia legal de la razonabilidad y de la racionalidad de una sanción. Por lo tanto, difiero completamente del diputado Moreno respecto a la letra J. Ahora, respecto de la letra D, la intencionalidad... Respecto a la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción o omisión constitutiva de la misma, también está dentro del razonamiento judicial o administrativo, que entra y no es que califique intenciones, sino que califica conductas. En general, en nuestro derecho, la intención se presume de la conducta. Por lo tanto, si se dice la intencionalidad en la comisión de la infracción, excluye la casualidad, por ejemplo, que puede ocurrir perfectamente, y eso va a ser así en cualquier proceso sancionatorio de cualquier naturaleza. Por lo tanto, yo no veo ninguna dificultad en introducir estas letras D y J en la norma. No veo problemas jurídicos en hacerlo. Les propongo una cosa como orden. Antes de ver si es que incorporamos o eliminamos o no las letras D y J, yo creo que tenemos que como comisión tomar una decisión previa. Y es saber si la sanción que queremos aplicar va a ser una que obligue en todos los casos a aplicar multa, comiso y suspensión temporal o definitiva, u otro tipo de sanción que sea o todas o facultativas entre las tres. Esa es la diferencia que tenemos, esa es la primera decisión, donde está el centro de la diferencia entre las indicaciones entre lo ya aprobado por el Senado y la indicación propuesta por el Ejecutivo. Yo creo que esa es la principal diferencia, porque si se aprueba una u otra, ahí tenemos que ver cuál es el camino a seguir respecto de la letra D y J. Por lo tanto, para aclarar la discusión, si se aprueba la del Senado, queda como sanción, queda la multa, el comiso y la clausura temporal o definitiva. En el caso de aprobarse la del Ejecutivo, queda la multa, el comiso o la clausura temporal definitiva, pudiendo aplicarse una o más en conjunto. O sea, puede que se apliquen todas, puede que solamente la multa. Quiero hacer una prevención que cuando se discutió esto en el Senado, uno de los principales temas a debatir era que muchas veces la multa terminaba siendo más barata que la clausura, y que la única forma de real de intentar evitar la realización de este tipo de adulteraciones a la ley de alcohol era con las clausuras, que eso es lo que efectivamente causaba mayor temor. Ahora, es discutible porque obviamente una sanción administrativa alta también, pero al menos quería poner sobre la mesa para efectos de ordenar el debate. No sé si diputada Bulnes tiene la palabra. Después. ¿El Ejecutivo primero iba a decir algo? Bueno. Gracias, presidente y diputada Bulnes. Presidente, efectivamente, la gran diferencia que tiene esta indicación, entre otras, respecto de lo aprobado por el Senado, es que no es que deje la multa en carácter facultativo, sino que es un catálogo de multas respecto al cual el SAC puede utilizar dependiendo de las circunstancias que precisamente el mismo Senado aprobó. Es decir, todo el catálogo de circunstancias que están a continuación, la importancia del daño causado, el volumen o cuantía del producto objeto de la infracción, etcétera, deben tener tenido en consideración para ver si se aplican una o más multas. Porque efectivamente en la redacción que contemplaba el Senado, cualquier tipo de infracción, independientemente del tamaño, particularmente el infractor, debía ser sancionado con las 3 sanciones de manera perentoria. Y se producían una serie de problemas, primero de proporcionalidad, pero además de carácter práctico, que yo, presidente, le pediría si el SAC en esta parte puede complementar qué problemas se le produciría específicamente con el decomiso de los productos ante cualquier tipo de infracción por la ley de alcohol.
Hay otras diferencias que también tiene la indicación, presidente, pero como estamos analizando este punto, no sé si primero se puede dar la palabra al SAC para que pueda complementar. Adelante. Ahora, dale. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Rojas, abogado del Servicio Agrícola Ganadero, y respecto a la indicación que se estaba discutiendo, si las sanciones propuestas en la indicación que viene del Senado son copulativas o no, yo creo que es importante tener presente una coherencia respecto a todo el tinglado jurídico que maneja el SAC. La ley 18.755 establece la organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero. Y ahí se establece, en el artículo 11 y siguientes, el procedimiento sancionatorio general que se aplica para todas las materias que ve el SAC. Y en ese sentido, todas las materias, incluyendo estas, que por supuesto son muy importantes, esta que estamos viendo, establece, ¿verdad?, criterios, no multas, sino criterios para aplicar las multas, y también establece el decomiso y la clausura como sanciones, pero siempre se establecen a modo facultativo. Y en ese sentido sería complejo para nosotros como servicio tener una materia específica, la que estamos discutiendo, en que se aplicaran estas sanciones en forma copulativa, mientras que el resto se aplican en forma facultativa. Es decir, hay un tema ahí de coherencia también legislativa, de aplicación administrativa por parte nuestra en esta materia, por lo cual nosotros proponemos, y está establecido así en la indicación del Ejecutivo, que junto con ordenar este proceso sancionatorio, las sanciones administrativas, clasificadas, en fin, las coloca a modo facultativo. Y por otro lado, hay un tema también de carácter práctico logístico, que quede establecido como obligatorio aplicar, por ejemplo, un decomiso, ¿verdad?, en la materia, es tremendamente complejo para el servicio, porque, por ejemplo, si decomisa, voy a inventar, una cuba con 1 millón de litros, digamos, de vino, adulterado, la condición que sea, disponer de eso para el SAC es tremendamente complejo. Y de ese punto de vista es importante, digamos, la experiencia que tiene el SAC en terreno, y en ese sentido puede complementar lo que le estoy exponiendo mi colega Ernesto Castillo del Departamento, digamos, de Viñas y Alcoholes del Servicio. Sí, muy buenas tardes. Sí, como bien decía Roberto, bueno, Ernesto Castillo, yo soy del Departamento de Viñas y Vino. Efectivamente, para nosotros como parte técnica sería muy complicado, como bien decía Roberto, tomar, por ejemplo, un decomiso de un gran volumen de vino o de productos alcohólicos con algún tipo de problema, porque no tenemos como servicio, digamos, la capacidad industrial, por decirlo, tecnológica, por decirlo de alguna manera, donde nosotros pudiéramos retirar ese producto y mantenerlo, digamos, de alguna manera, digamos. No tenemos la parte tecnológica, no tenemos la parte humana, entonces nos demandaría una gran cantidad de recursos. Entonces es importante lo que dice Roberto en el sentido quizá facultativo ese tema. Y al respecto, yo para cerrar un poco nuestra opinión, no estamos diciendo que no se van a aplicar esas leyes. Se van a aplicar, pero hay que analizarlas en su mérito, de caso a caso. Algunas situaciones tendrán la gravedad suficiente, lo que tal vez sea necesario aplicarlas, por eso están establecidas. No están ahí para que no se apliquen, pero hay que verlo caso a caso. Pero respecto, digamos, a aplicarlo en forma copulativa, hay un tema de racionalidad y de racionalidad jurídica y de posibilidades, digamos, logística y materiales por parte del servicio, que yo creo que es importante considerar al momento de discutir esta norma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. No sé, una pregunta al representante del Ejecutivo, o a la Comisión, más que al representante del Ejecutivo. Si es que se aprobase la indicación del Ejecutivo que establece las sanciones como, no en su conjunto las tres, sino que facultativas las tres o más, a mí me gustaría agregar que en caso de reincidencia se deba siempre sancionar con la clausura temporal definitiva. En el fondo, evitar que alguien que al final alguien esté dispuesto a pagar las multas. Entonces, no sé si les parece,
Sí, diputado Donoso. Yo igual quiero hablar. Diputado Donoso, después diputada Veloso. O sea, en otro punto sobre el mismo, la misma indicación, artículo 44 cuáter, las infracciones gravísimas podrán ser objeto de multa en singular, por lo tanto, hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. En la letra B, las infracciones graves podrán ser objeto de multas, o sea, de varias multas que no podrán exceder de 2.500 unidades. Y en la letra C vuelve a las infracciones leves a ser objeto de multa en singular. Por lo tanto, claramente hay un error en la S que sería prudente sacarla. Diputado Veloso Donoso, tiene la palabra. Usted, presidente, siempre me hace reír. Lo odio. Ya. Perdón. Me parece razonable lo que dice el diputado Coloma porque quizás sería bueno establecer una especie como de agravante, porque acá se considera dentro de las siguientes, o sea, de las circunstancias que tienen que considerar la conducta anterior del infractor. Entonces, no sé si será posible quizás establecer que si existe una conducta anterior del infractor, automáticamente tienen que ser sancionados con lo más alto que existe dentro de esto, no sé, multa, no sé qué más. El representante, la directora del SAC, ¿está viendo la palabra? Lo planteo como una posibilidad, ¿sí? No sé si el Ejecutivo nos puede plantear si eso es posible, si pierde sentido la norma, no sé. Está ahí. Sí, tiene la palabra. Señor presidente, yo también quiero dejar en claro de que el servicio tiene otra herramienta, ¿verdad?, que es bastante poderosa para actuar. El servicio tiene, por ejemplo, la facultad de retener. Los inspectores del servicio pueden retener, pueden inmovilizar, pueden trasladar los distintos objetos o bienes que son objetos de fiscalización, así como pueden colocar sellos, ¿verdad?, en los distintos muebles o inmuebles en los cuales se están fiscalizando. El servicio tiene una gama, un set de herramientas jurídicas de fiscalización que, bueno, las va combinando y las puede aplicar dependiendo, como les digo, el caso a caso. Eso está bastante claramente establecido para el conocimiento de los diputados, por su intermedio, señor presidente, el artículo 13, 14 y 14 bis de la ley orgánica del SAC, que hay que mirarlo en forma integral, holística, nuestra ley orgánica, con la ley de alcohol, la ley que estamos discutiendo su modificación. Por lo tanto, el hecho de poner en forma perentoria una sanción específica ante una situación, por grave que ésta sea, al servicio siempre le va a complicar, digamos, la aplicación de esta medida, dada la infinidad de circunstancias que se pueden dar y que puede resultar, y eso también parte de la experiencia nuestra, es que el remedio sea peor que la enfermedad, que al querer aplicar una sanción más gravosa, esta no se puede llevar a efecto por la dificultad de ejercerla, de aplicarla. Entonces, nosotros creemos positivo que este proyecto eleve las multas considerablemente, porque la verdad que es bien significativo el cambio desde ese punto de vista, y se establezcan, ¿verdad?, estas herramientas posibles que ya están en nuestra legislación común, que es el decomiso, o comiso, la clausura, pero además estas herramientas que le acabo de mencionar, la retención, por dar un ejemplo, es una herramienta muy poderosa para nosotros, porque mientras está retenido el objeto fiscalizado, se puede investigar y se pueden determinar las circunstancias, ya sea para liberar esa carga, objeto o bienes, o para en definitiva decomisarlo. Así que desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental la flexibilidad al momento de fiscalizar. Si nosotros ponemos, digamos, la obligatoriedad de esas medidas, o las que sean, que son muy gravosas, corremos el riesgo, ¿verdad?, de equivocarnos, ¿verdad?, y puede resultar peor la sanción aplicable respecto a la conducta que se quiere corregir. Así que para nosotros es fundamental la flexibilidad y tener este juego de herramientas jurídicas de fiscalización y que siempre sean facultativas y no de carácter obligatorio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto Rojas. Con el pequeño comentario de lo que acaba de señalar, que efectivamente lo que usted señala ya existe, y esta moción de los senadores en forma transversal
se hace precisamente porque había en la zona, específicamente en la región del Maule, la sensación de que había falta de aplicación o falta de las sanciones que permitieran inhibir este tipo de hechos. Ese es el motivo, las atribuciones ya estaban. Y por eso a mí me gustaría proponer a la comisión votar la indicación del Ejecutivo antes que pero agregándole a continuación de la letra C del artículo 44 bis, una frase que diga: en caso de reincidencia se deberá aplicar siempre lo establecido en la letra C del presente artículo, como una forma de dejar explícito la clausura temporal y definitiva, y no que quede señalado dentro de los temas a evaluar por el SAC como la conducta anterior, porque la conducta anterior se puede entender únicamente como para efectos de aumentar, por ejemplo, la multa, cuyo rango es bastante amplio. A nosotros también nos interesa que parte de esto se sancione con la clausura, a lo menos la clausura temporal, a quienes realicen este tipo de sanciones. Esto es algo que realmente inhibiría, ¿no es cierto?, la realización de este tipo de adulteración del vino. Diputado Donoso. Suscribo a su indicación, pero le agregaría eliminar la S a la palabra multa en la letra B. ¿A cuál? Esa. De sobra. Perfecto, la Secretaría lo hará eso. El Ejecutivo, el representante del ministro. Gracias, presidente. En primer lugar, estamos de acuerdo con lo que indica el diputado. Efectivamente, ahí hay una corrección que se puede hacer en la letra B del artículo 44.4. Respecto a lo que se conversaba, presidente, en relación con la clausura, bueno, nosotros a través del SAC hemos manifestado cuáles son las complicaciones, las complejidades que tendríamos de aplicarlo incluso en los casos de reincidencia, pero con el objeto de buscar alguna redacción de consenso, propongo que en la letra E del artículo 44 bis que se propone, se agregue específicamente, como se hace respecto de los productos falsificados y los productos adulterados, que la reincidencia se considere como agravante en todos los casos, de tal manera que el servicio va a estar obligado a fundamentar en este caso, ante una reincidencia, que debe aplicar una más multa, o por qué no lo hace en el caso de que haya una reincidencia. Eso es lo que podrían proponer como fórmula de consenso, presidente, si les parece. A ver, opinión personal, ¿no? Pero yo creo que precisamente uno de los principales objetivos de este proyecto es avanzar hacia las clausuras. Porque lo que me temo es que, ya lo ha dicho, además lo dijo el representante del SAC, que para ellos es complicado. Por lo tanto, va a ser siempre más fácil aplicar un aumento de multa. Y lo que nosotros queremos hacer es avanzar en clausura y en decomiso. O sea, cuando hay una persona, cuando hay un productor, chico, mediano, grande, que haga de la falsificación de los vinos su modo de trabajo, nosotros queremos, mire, la primera la van a multar y la van a multar duro, pero si usted insiste, lo vamos a clausurar. Ese es el objetivo de este proyecto. Y a mí me preocupa que, habiendo escuchado al SAC, se nos diga las complejidades que tienen, que son válidas, pero que son precisamente, al quedar establecidas en la ley, son dificultades que va a tener que, de una u otra forma, aplicar igualmente. Y va a tener que proceder a la clausura cuando corresponda en caso de reincidencia. Diputada Bulnes. Presidente, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo entiendo que el decomiso puede ser extremadamente complejo porque hay que almacenar, conservar, etcétera, los bienes decomisados mientras se resuelve una eventual reclamación. Pero la clausura me parece que no ofrece las mismas dificultades técnicas o las mismas dificultades materiales, porque significa poner los sellos y en definitiva es algo sencillo, que por ejemplo no implica ninguna dificultad en materia de otros delitos. Por ejemplo, destinar un inmueble a prostitución, por ejemplo, se clausura, y Santas Pascuas, no es ningún problema. Entonces, esto también, la prostitución del vino, me parece perfecto que sea objeto de clausura, no me parece difícil como sanción, como medida incluso provisional. Perfecto, diputada Bulnes.
Pongámoslo en votación, pero yo no sé la Secretaría cómo podríamos después, salvo que haya unanimidad de la comisión, agregarle en la letra E, no, en la letra, en la C, o le agregamos, claro. Me gusta, diputado, un segundito. Sí, de la letra C. Mire, yo le gustaría preguntarle a la comisión si hay la unanimidad para esto, para votar la indicación del Ejecutivo, agregando un inciso segundo a la letra C del artículo 44 bis, que diga, en caso de reincidencia se deberá aplicar siempre lo preceptuado en la letra C, que es la clausura temporal o definitiva. Presidente, se deberá aplicar, se deberá siempre aplicar la sanción de clausura. Hay que decir más sencillo, se deberá aplicar siempre la sanción de clausura. Sea esta temporal o definitiva. Sea de esta temporal o definitiva. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso, a la comisión? Diputado Moreno. ¿Qué vamos a hacer con las letras D y J? ¿Se votan? ¿Podemos votar a continuación esas? Se vota. No, perfecto. No se puede porque son incompatibles con lo aprobado, independiente de que se puede presentar una nueva indicación a lo ya aprobado, ¿no es cierto? A la indicación del Ejecutivo, que diga, la puede presentar el diputado Jürgensen y Moreno ahora, en el fondo, para eliminar la expresión el 7.1, 7.2 y 7.3. O lo otro es directamente, así como agregamos un segundo inciso al Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, eliminar directamente a la indicación del Ejecutivo la letra D y J. Dos motivos, diputado. Quiero pedir la palabra. ¿A usted si me puede decir, diputado Paloma? Sí, por dos motivos. Lo señaló el diputado Moreno. Primero, porque poder comprobar la intencionalidad cuando estamos hablando es sumamente complejo y es lo que hace generalmente muy difícil la persecución de todos los delitos, porque una cosa, a diferencia de la diputada Bulnes, que dice que tiene claro que la intencionalidad, ¿cómo se prueba? Yo creo que es particularmente difícil y complejiza la discusión. Y segundo, porque la idea es que si estamos haciendo un catálogo de todas las capacidades económicas, la conducta anterior, el volumen, agregar cualquier otro criterio lo hace más subjetivo. ¿Diputado Moreno? Yo igual le doy la palabra. Después diputado Moreno. Yo soy la diputada Vélez. Diputado Donoso. Está poniendo todos los apellidos de la comisión. Gracias, presidente. Lo que pasa, y me gustaría que pudiéramos darle una vuelta, porque en términos técnicos, jurídicos, la determinación de un delito precisamente incluye determinar la intencionalidad, pero la diferencia es que la intencionalidad se prueba a propósito de los hechos. Entonces, si tenemos una operación tremenda donde fueron a comprar, no sé, insumos al norte, hicieron la vuelta, después lo pusieron en una bodega que nadie sabía dónde estaban, por cierto que se prueba que había una intención clara y decidida de cometer el delito. Entonces, no veo la razón por la cual debería eliminarse aquello. Es una cuestión de técnica jurídica, digamos, en materia penal. Lo otro, respecto a la letra J, todo otro criterio que a juicio fundado del servicio del tribunal sea relevante para la determinación de la sanción, establecer que eso no es la creación de un delito, no tipifica otro tipo de conducta, sino que simplemente son criterios que a juicio fundado sean relevantes para la determinación de la sanción, que podría ser algún tipo de acción que vaya dentro del mismo delito que no implica cometer otro, porque si no sería otro delito. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Es que estaba yo primero. No, es por un tema de aplicabilidad. Porque si es que se deja la intencionalidad como un criterio, siempre el infractor se va a poder esconder en que no tenía la intencionalidad. Eso es lo primero. Y acá hay una pequeña cuña, por así decirlo, del Contralor. Dice, desde ya, eso sí, podemos advertir la dificultad que representa el indagar en el elemento volitivo del autor durante el procedimiento administrativo sancionador. Ese es el Contralor de la República actual. Entonces, ahí hay un tema. Y sobre el J, es que todas las personas tienen el derecho a saber con qué criterios se les va a juzgar. Por lo tanto, dejar un criterio que te diga, puedes usar todos los criterios que te parezcan razonables, es dejar un criterio a libre disposición para los que estén de turno. Ese es el punto. Diputado, un segundito. Me gustaría hacer una propuesta a la comisión.
votar la indicación del Ejecutivo, agregando el inciso segundo a la letra C y excluyendo de la votación o pidiendo una especie de votación separada la letra D y J, para poder... La otra posibilidad, perdón, es que directamente que tenemos el texto impreso de la indicación, que en esa parte nos escriban los diputados que quieran hacerlo, digamos, y incluye simplemente las letras D y J, para tener como una indicación nueva y no estar votando indicación sobre indicación. Sí, lo sé, lo que pasa es que como es la indicación del Ejecutivo, preferiría votar la indicación, pero pidiendo una votación separada de la D y la J. ¿Se puede, no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya, última comentario y después votación. Perdón. Diputada. La diputada. Perdón, yo quiero insistir porque en nuestro derecho penal sancionatorio, que por cierto puede asimilarse al administrativo sancionatorio, las intenciones se fijan, se presumen de la comisión de un hecho. Lo que pasa es que aquí se está exigiendo, como se planteó en la mañana cuando se estaba discutiendo algún proyecto de ley, se podría estar exigiendo un dolo específico, en el sentido de que la intención debería probarse, sería un dolo específico, lo que podría complicar las cosas, digamos, pero más bien las complicaría para la excusa de aquel que ha incurrido en la conducta. En que la carga de la prueba de la no intencionalidad no recae en quien sanciona, sino que la falta de intención recae en aquel que ha incurrido en la conducta. Yo personalmente entiendo que no afecta a la figura el exigir intencionalidad. Y como dije también, todo otro criterio que sea relevante para la determinación de la sanción simplemente exige un fundamento específico de alguna otra elemento que se tenga en cuenta, pero no es que obligue, tiene que ser fundado, siempre va a ser fundado. Perfecto. Cualquier Diputada, sanción tiene que ser fundada. le propongo algo, por eso mismo la propuesta es, para ir avanzando, es votar la indicación del Ejecutivo con votación separada de la letra D y J para votarlo inmediatamente. Diputada Navellán, ¿usted pidió la palabra? Sí, presidente, solo para hacer un símil, para ver si queda un poco más claro. Tenemos legislaciones hoy día donde justamente producto de haber incorporado en la legislación esto de la intencionalidad, son leyes que no se han podido aplicar como esperábamos que se aplicaran. Y personalmente no estoy dispuesta a que en este caso pase lo mismo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. El Ejecutivo brevemente y votamos. Gracias, presidente. Muy breve. En primer lugar, acoger la propuesta que efectuó la comisión, sin perjuicio de las letras D y J. Comentar tres cosas. Lo primero es que las letras D y J vienen efectivamente lo aprobado por el Senado. O sea, efectivamente hay un consenso en torno a agregar estas dos letras, que además este consenso se funda en que estas letras están redactadas de la misma forma que la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y para tal efecto, dicha agencia ha aplicado esta letra en sus procedimientos administrativos sancionatorios de manera reiterada y ha sido validado también por la Corte Suprema en distintos fallos al efecto. Por lo tanto, en estricto rigor, desde el punto de vista práctico, al menos desde esa experiencia normativa, no ha habido conflicto en torno al tema de la intencionalidad. Un tercer punto, presidente, es que esta letra no solamente contempla la intencionalidad en la comisión de la infracción, sino que también el grado de participación en el hecho. Porque es muy distinto efectivamente ser el autor de la infracción. Pero, o más bien déjame interrumpir un segundito, porque eso es precisamente la discusión que vamos a tener después para la votación separada de la letra D y J. Entonces, le propongo votar la indicación del Ejecutivo con exclusión de la D y J y con la incorporación del artículo segundo, y después entrar al debate sobre la letra D y J. Perfecto. En votación, señor secretario. Gracias, presidente. Entonces se pone en votación la indicación número 6 del Ejecutivo, tal como usted señaló. Me gustaría hacer una pregunta, perdón. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Diputada Veloso, entonces ¿la aprobamos por unanimidad de todos los presentes? Diputada Riquelme, perfecto. Diputada Laura, diputada Navellán. Diputado Ulloa, Diputado Ulloa, que prenda. Diputado Ulloa no está. Diputado Ulloa no. Entonces, aprobado Ulloa. Aprobada la indicación del Ejecutivo con la excepción de la letra D y J que del 44 quinques. Ahora sí le doy la palabra al Ejecutivo por ambas, después a un diputado que quiera opinar
para eliminarla y después votamos ambas letras en forma inmediata. Gracias, presidente. Solo para tener claridad, la indicación del Ejecutivo se aprobó hasta el 44 quinques, ¿verdad? ¿Sí? Desde el 44 bis al 44 quinques. Claro, la indicación 6. Muchas gracias. Completa con la salvedad de las letras de IJ. Gracias, presidente. En relación con las letras de IJ, que son circunstancias para la aplicación de la sanción específica que corresponda, manifestar que, como mencioné anteriormente, las letras de IJ fueron aprobadas por el Senado en base a la redacción que contempla hoy día la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente ha aplicado estas letras de forma uniforme a lo largo del tiempo y ha sido ratificado su actuar a través de distintos fallos de la Corte Suprema en particular. Otro punto que cabe mencionar, presidente, es que la letra no solamente habla de la intencionalidad, que efectivamente se acerca a la noción de culpa o dolo en la infracción administrativa, sino que también al grado de participación en el hecho. Es decir, que además el servicio debe ponderar la circunstancia de que el infractor sea el autor, el cómplice, el encubridor, etcétera. No es lo mismo efectivamente cómo desde el punto de vista de la participación se acerca en definitiva el infractor al hecho. Por lo tanto, también hay que tener en consideración esos dos aspectos. Eliminando la letra D, no solo se elimina la intencionalidad, sino que también el grado de participación en el hecho. Y por lo pronto, presidente, en términos generales, este artículo lo que busca es contemplar diversos criterios que deben todos unirse en conjunto para la aplicación de la sanción. Y finalmente, presidente, respecto a la intencionalidad en la comisión de la infracción, recordar que en materia de derecho administrativo sancionador, los principios del derecho penal se aplican con matices, pero igualmente se aplican, y uno de ellos es el principio de culpabilidad. De tal manera que sí o sí, en el análisis de esta norma, el Tribunal Constitucional tiene presente efectivamente este principio para los efectos de contemplar cada una de las sanciones a aplicar. En ese sentido, el contemplar la intencionalidad en la comisión se ajusta a ese principio de culpabilidad y permite al servicio aplicar de manera más adecuada las sanciones. De tal manera que, sumado al hecho que el Senado aprobó este texto en base a un texto normativo que ya ha tenido aplicación, como el de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a la circunstancia que no solamente está la intencionalidad, sino que el grado de participación, estimo que es pertinente mantener esta letra. Respecto a la letra J, hay dos elementos que hay que considerar. Primero, que la indicación del Ejecutivo elimina la frase del tribunal en la redacción aprobada por el Senado, toda vez que no es el tribunal el que aplica la sanción aquí, sino que administrativamente el servicio el que la aplica, y que luego puede ser efectivamente objeto de un control judicial. Pero tener presente nuevamente que también esta letra está contemplada en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, no ha sido objetada su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, al contrario, en un fallo similar, digamos, que es relativo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Tribunal Constitucional ha estimado que estos criterios son plenamente ajustados a la Constitución. Inclusive, esta misma letra contempla que tiene que ser a juicio fundado el servicio, es decir, debe haber un motivo o razón suficiente que debe constar en el respectivo acto administrativo para aplicar algún otro criterio. Y al efecto, presidente, usted puede ver aquí la letra HI en que efectivamente hay un cambio en la redacción, agregando, por ejemplo, el mosto. El mosto no estaba en la redacción original del Senado, y si no hubiéramos corregido esa situación, ante la situación de combinar mezcla de mosto con uva vinífera con denominación de origen, no hubiéramos tenido el dispositivo para aplicar la sanción. En este caso no se produce porque finalmente lo incorporamos a la indicación del Ejecutivo, pero podría haber alguna otra circunstancia que se nos vaya y esta letra podría permitir esa necesaria flexibilidad. Eso es cuanto puedo mencionar, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere usar la palabra? Sí. Diputado Moreno. Presidente, por su intermedio, el representante del Ejecutivo, si es que en el derecho administrativo se presume, dijo, con la culpabilidad, entonces, ¿cuál sería el argumento de tener la intencionalidad como criterio, dado que por derecho administrativo se presume? Sí. Presidente, no mencioné efectivamente que, por su intermedio del diputado Moreno, no mencioné que se presumía la culpa, sino que el principio de culpabilidad debe tenerse presente al momento de evaluar la sanción administrativa. Efectivamente. Al efecto, entonces, tener presente la intencionalidad en la comisión de la infracción también es relevante, porque bien podría ocurrir que la infracción se haya producido por un caso fortuito o fuerza mayor, y en definitiva la administración no puede aplicar una sanción si es que ha sido precedida por un caso fortuito o fuerza mayor, porque invadiría o infringiría el principio de culpabilidad que debe aplicarse en esta materia, por dar un ejemplo. Pero no es que la culpa se presuma, sin perjuicio que para todos estos efectos, según la ley orgánica del SAC,
las actas de los funcionarios de los inspectores del servicio sí efectivamente tienen un valor probatorio relevante para la determinación de la sanción. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta al Ejecutivo, porque tal como quedó establecido, se dice en el artículo 44 que dice, para la determinación de la sanción específica, que en cada caso corresponda se considerar las siguientes circunstancias. Si es que se establece que no hay intencionalidad, igualmente se debe aplicar una sanción, toda vez que estas son reglas para la determinación de sanciones específicas, no son reglas que exculpen la responsabilidad. Pero un poquito de pero porque, por ejemplo, si es que, porque la letra A dice la importancia del daño causado, si es que esto se descubre antes de que cause un daño, igualmente hay que sancionarlo, aun cuando el daño no se haya causado. Cuando dice el beneficio económico obtenido por motivo de la infracción, si se descubre antes de que se comercialice, igualmente tiene que ser sancionado. Igualmente, a mi entender, si es que se descubre que no hay intencionalidad por la sola omisión de responsabilidad, igualmente habría que sancionarlo. Perdón, presidente, si me da la palabra. Sí. Es como una diferencia entre un delito y un cuasi delito en el fondo. Igual tiene una sanción, pero la intencionalidad es distinta y la pena es distinta. Sí. Que es distinto el caso. Voy a dar un ejemplo. Diputada Bulnes, después diputada Navellán, y votamos. Por su intermedio, presidente, voy a dar un ejemplo bien pedestre. Si al salir, por ejemplo, de esta sala, algún diputado se lleva mi teléfono porque cree que es el suyo, sin duda no hay intencionalidad ni hay hurto. A eso me refiero. Cuando digo que la intencionalidad, pues el caso fortuito, el error, estarían excluidos de sanción. No, porque si es una infracción llevarse mi teléfono, sin la menor duda. Pero no hay intencionalidad ni de cometer un delito, ni de cometer ningún tipo, ni un cuasi delito. Pero en este caso, no, sí, se robaron un computador el periodo pasado, el antepasado. Diputada Navellán, y votamos. Ya, presidente, mire, en primer lugar, respecto al tema de la intencionalidad, yo creo que el ejemplo que pone la diputada Bulnes no viene al caso, porque la verdad es que acá, claramente, una persona que mezcla distintos tipos de uva para aumentar la cantidad de vino, tiene de por sí intencionalidad. Por lo tanto, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con los diputados que están haciendo la indicación de quitar esto. Pero lo que sí me cabe la duda es respecto al grado de participación en el hecho. Entonces, yo no sé si será factible que los diputados que presentaron la moción, o sea, la indicación, en una de esas puedan considerarlos separados, es decir, borrar la parte de la intencionalidad en la comisión de la infracción, pero sí dejar el grado de participación en el hecho, porque claramente, no sé, pues el señor que lleva las barricas en el camión no tiene el mismo grado de participación que el enólogo que hizo la mezcla. No sé si me explico. Se explica, pero el problema es que no podemos votarlo separado porque solamente estamos facultados para pedir la votación separada de un artículo, de una indicación del Ejecutivo por un inciso, no por medio inciso o por palabras. Por lo tanto, no se puede pedir votación separada. Presidente, porque la verdad es que una pena, pues, diputada. Peras con manzanas, pero en fin. En votación, entonces, la letra D y la letra J de proyecto. Entonces, como bien señor presidente, se ponen en votación las letras D y J del artículo 45 quinquies, que ha devenido en sexies después de la incorporación del otro bis, de la indicación presentada por el Ejecutivo. Perdón, secretario, le pido una aclaración. Si votamos a favor, ¿qué significa? Y si votamos rechazo, ¿qué significa? Si votan a favor es porque esas letras permanezcan en el texto tal como lo propuso el Ejecutivo. Si votan en contra es que quieren excluirlas del texto. Entonces, señor Bugueño. Diputado Bugueño. Apruebo. A favor de mantenerlo. Diputada Bulnes. A favor de mantenerlas.
Diputado Donoso. En contra. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Labra. En contra. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Diputada Ana Bellán. En contra. Diputado Radger. En contra. Diputada Riquelme. A favor. Diputado Ulloa. No. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, quedan rechazadas y por lo tanto excluidas de la indicación las letras D y J. Perfecto, entonces rechazadas las letras D y J. Presidente, ¿podremos renovar la indicación a la medida para Es una buena. incluirla? Esto como, tal como está, se puede como indicación renovar en sala, ¿no? Porque fue una forma bastante Rara. extraña de lograr un texto. ¿Para qué andamos con cuenta? Se puede presentar la indicación para reponer. Entonces, hagamos una cosa, diputada, algunos de los 3 diputados que están aquí en el oficialismo, si quieren, por mientras pueden presentar la indicación, dejarla presentada para efecto de discutirlo en sala. Me parece más por el fair play, por la forma en la cual Por el fuimos fair play, llegando sí. al acuerdo. Entonces, Porque ahora, dejamos que la presenten ahora. tenemos que No, que la hacerlo físicamente. escrito. Físicamente. Ay. ¿Tú lo haces? Ya. Yo no lo hago, por si acaso. No, pero ¿lo escribes tú? Sí, antes de Inmediatamente despacharla, pide de aquí a 10 minutos. Tiene que pedir una hojita. Sí, pero habría que dejarla presentada acá para efecto de poder renovarla. Y que se entienda por rechazada. Eso es. Qué raro hacer esto. Pero rechazaron las letras. Sí. Entonces, ¿se puede solicitar la renovación de la...? Le pregunto formalmente a la Secretaría si se pueden... no hay ningún problema. No, porque la duda es qué pasa si es que nosotros tenemos un compromiso del Ejecutivo que le va a poner urgencia a esta ley para efectos de la votación en sala. Entonces, tendría que tener las 30 firmas de Ensuma para poder no, perdón, a la Secretaría. Hay un tema. Si es que al estar con suma urgencia solo se puede reponer aquello que fue rechazado en la comisión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es que no, y la forma en la cual fue rechazado fue una forma fue para no tener que votar en contra de la indicación del Ejecutivo y presentar una indicación exactamente igual, sacándole 2 letras. Fue una forma quizás como de economía procesal. Entonces quizás lo que le puedo pedir es si es que o se presenta una indicación al tiro, ¿no es cierto? Como para solicitar votación, que es raro, o podemos... no renueva la urgencia y deja mayor libertad para la Sí, pero es que ahí lo que va a pasar es que si no renueva la urgencia se va a presentar cualquier indicación en sala y la cuestión va a volver para acá de nuevo. Y el acuerdo que tenemos es para sacarlo rápido para que no ocurra eso. Entonces, o basta con un informe de la Secretaría que diga que se entiende por rechazada y que se pueda renovar el resto. No sé cómo lo puedan señalándolo en la discusión señalando como indicación que quedó expresamente establecido que fue rechazada parcial y que podrá ser renovada en sala. Ahí verán ustedes. Lo que pasa es que en los informes se debe poner una cápita con las indicaciones rechazadas y esas son las que pueden se ser examinan renovadas para poder renovarlas. Perfecto. Ya. Las letras no son rechazadas. Ya, perfecto. Así. Las letras D y J fueron rechazadas. No es necesario. Ya. Vayamos a... La indicación 7 es la salvedad de que, sin perjuicio de que... La indicación 7 se dio por rechazada. Pero no necesariamente presente. Le quería hacer la salvedad porque el 7.1 tiene el agregado del párrafo de las infracciones administrativas. Toda razón. Y para poder hacer congruente con el párrafo que pusimos de los delitos. Perfecto. Entonces, esto aprobado por Secretaría, o sea, no aprobado por Secretaría, por unanimidad para corrección. Sí. Y al mismo tiempo la 7.2 quedó eliminada ya por ser una indicación por modificación del Ejecutivo, ¿no es cierto? Que fue reemplazado. Perfecto. Y el 7.3
En la letra, estamos bien. Sí, lo que pasa es que Primero decía 7 y después dice 6, entonces no se No, sabe ese es cuál. el texto del Senado. ese es el del Esa es la Senado. numeración del texto. Ah, ya. Sí, está Ah, la entendiendo tercera, ya. Bueno, y perdón, entonces, demos entonces por rechazada la 7.3, porque se entiende incompatible, y esta es la que se puede se puede en sala renovar, porque es exactamente igual. Perfecto. Vamos entonces a la página 12. Presidente, habría que ir viendo de todas maneras las proposiciones del Senado que no han sido objeto de indicación, y ir votando también para o una votación general que sea al final para una votación al final, sí. Perfecto, para concentrarnos en la indicación. Sí. Entonces la indicación número 8 está en la página 12 el comparado que tiene en sus manos del Ejecutivo para reemplazar el numeral 8 por el siguiente. El numeral 8 señala que en el artículo 48 se sustituye la expresión 0.5 a 50 por 3 a 1000. Y el Ejecutivo presentó una indicación en este punto para reemplazar el numeral 8 por el siguiente. Sustituyes el artículo 48 por el siguiente. Serán considerados como infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan las instrucciones, requerimientos o medidas dispuestas por el servicio en el ejercicio de las atribuciones conferidas en esta ley. ¿El Ejecutivo tiene la palabra? Presidente, muy breve. Haciendo un símil a lo que se conversó anteriormente, efectivamente aquí estimábamos que el artículo 48 creaba un delito que podía ser objeto de cualquier cosa, porque la fórmula en que estaba redactado implicaba que cualquier otra infracción que no estaba contemplada en una norma específica podía ser sancionado con la multa de 0,550 unidades tributarias mensuales. El Senado lo eleva de 3 a 1000, razón por la cual nos pareció pertinente aclarar la tipicidad de esta infracción y dejar claro que en definitiva esta infracción se relacionaba con las actos o omisiones que no respeten o que contravengan las instrucciones del Servicio Agrícola y Ganadero en el ejercicio de las funciones que establece esta ley. Y con ello se le da mayor tipicidad a la infracción para que no quede, como se mencionó anteriormente, como algo abierto que pueda ser mal utilizado, sino que en este caso se trata de atribuciones efectivamente conferidas por ley al servicio y que sea una contravención a lo que el servicio efectivamente instruyó. Y en ese caso será considerada como una infracción leve, la cual tiene el tope de hasta las 1000 UTM, tal cual fue aprobado por el Senado. ¿Y el piso de cuánto es la leve? ¿Quedó 15? Hasta, parte desde cualquier monto hasta 1000. Sí, pero la leve, para efectos de... La leve quedó de 50. Va a quedar de 0,5 a 50. Le dice, las infracciones leves podrán ser objeto de una multa de hasta un máximo de 1000 UTM. No tiene un piso. Claro. Perfectamente. Queda coherente. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a la indicación del Ejecutivo? No, está bueno. ¿Diputado Donoso? No, yo, perdón. ¿Diputada? No, solo decir que creo que Pero. evita un problema, que simplifica el procedimiento. ¿Tú? ¿Diputado Moreno? Sí, tengo una duda aquí porque el artículo 48 señala cualquier otra conducta descrita en esta ley que constituye una infracción a sus normas, que no se encuentre penada y varias cosas. Y después dice, la modificación que propone el Ejecutivo señala como infracciones los hechos, actos u omisiones que contravengan instrucciones, requerimientos y medidas dispuestas por el servicio en el ejercicio de las atribuciones de la ley. Es distinto cuando se sanciona una conducta descrita en la ley a cuando se sanciona medidas dispuestas por el servicio con las atribuciones que le entrega la ley. O sea, se le está dando mucho más amplio, al contrario de lo que se restringe, porque cuando el artículo 48 señala conducta descrita en esta ley, se refiere específicamente a las conductas descritas en esta ley. Y sin embargo proponen reemplazarlo por uno de conductas de atribuciones que tiene el servicio y que es distinto a las conductas descritas en esta ley. Es verdad. Entonces están abriendo el abanico a todas las atribuciones que tiene el servicio y están creando leyes, o sea, están creando sanciones a través de las atribuciones del servicio y no a través de la ley. Claro, y aquí hay una forma de establecer sanciones legales a una atribución reglamentaria, porque el servicio podría ahora o mañana cambiar
Su requerimiento. Quiero preguntar algo. Abriendo la discusión en todo caso, no sé si alguien maneja mejor, pero me da la sensación a mí que partimos desde la ley, porque la ley le da las facultades al servicio y me imagino que si se comete algún tipo de infracción y el servicio mandata que se haga tal o cual acción a propósito de de las atribuciones que le confiere la ley y estas sanciones o instrucciones que da son infringidas por parte de quienes hubieran cometido una infracción, me parece que por cierto es una infracción también, es una infracción de una sanción que se le dio por parte del servicio a un infractor. Entonces, finalmente, igual nos lleva la ley. No me parece que se le esté dando al servicio otro tipo de facultad o que se esté generando como un delito o una atribución que el servicio ya tiene esa atribución. Por cierto que si él da instrucciones, si el servicio da instrucciones y si esas se contravienen, lo lógico es que también constituye una infracción. Y porque las atribuciones que tiene el servicio se las da la ley. Entonces, me parece de sentido común, no sé, el señor asesor nos puede explicar mejor. Gracias, presidente. 3 elementos que quisiera dejar a la discusión. Lo primero es que la ley vigente, que no está modificada ni por el Senado ni por lo que ha aprobado esta comisión, contempla una norma similar. En el artículo 47, numeral 10, se contempla como una infracción de carácter leve el hecho de no proporcionar los antecedentes que él le solicite el servicio en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, letras B y C, o suministrar antecedentes falsos. Efectivamente, esta norma es la que nos llamó la atención en torno a poder utilizarla en similares términos, pero respecto de cualquier otra instrucción que pueda dar el servicio. Por lo tanto, hoy día algo que ya está en la ley vigente, que no ha sido aprobada, no ha sido modificada, perdón, ni por el Senado ni por esta comisión. Lo segundo es que de mantener la redacción que contempla el artículo 48 podríamos llegar a la siguiente complejidad. De conformidad al inciso primero del artículo 10 de la ley 18.455, efectivamente podría ser una conducta punible bajo este artículo que el servicio de agrícola y ganadero no comunicar el resultado del primer análisis de las muestras de los productos dentro del plazo de 30 días. Es decir, tendríamos que revisar cada una de las disposiciones de la ley para ver si no solamente particulares, sino que el mismo servicio está incumpliendo la norma y como tal es autor de una infracción leve. Es por eso que también decidimos modificarla. Y en tercer lugar, a nuestro juicio, la indicación del Ejecutivo está claramente determinada en torno a infracción y sanción, a diferencia de lo que está establecido en la ley vigente. La infracción consiste en que tengo una norma, una instrucción, un requerimiento, una medida del servicio, y la infracción es no cumplir esa instrucción, requerimiento, medida. Por lo tanto, en este caso la infracción está correctamente delimitada y el infractor tiene la posibilidad de anticiparse a esa sanción. Por el contrario, en el caso del artículo 48 vigente, corresponde a una función del intérprete de determinar cuándo se está infringiendo la ley, en cualquiera de sus normas, como mencioné anteriormente, por ejemplo, al enviar los análisis que contempla el artículo 10, inciso primero de esta misma ley. Por lo tanto, a nuestro juicio es mucho más claro, más específico y con mucha mayor tipicidad la norma que se propone en el artículo 48 al establecer que ante la contravención de una instrucción previamente establecida por el servicio se va a sancionar. Perfecto. Me gustaría pedirle si podemos ampliar 15 minutos para despachar el proyecto. Lo votamos rápido. Ya. Muchas gracias. A las 5:30. Presidente. Sí, diputada Navellán. Tengo una duda. Si fuera hasta las 5:30, nos quedaría media hora. Y fíjese 5:20. 5:20, pero fíjese usted que nos queda por delante, aparte de todas estas indicaciones del Ejecutivo y todo cuento, nos quedan por delante las indicaciones que están en la página 13, que no son cortas, de discusión, creo yo. Entonces, me temo que aunque ampliemos hasta esa hora, dificulto que podamos despachar este tema hoy día. Perfecto, entonces les propongo una cosa, ampliemos 5 minutos, dejemos hasta acá la votación del proyecto, lo seguimos la próxima semana y démonos 5 minutos para tomar la decisión de a dónde vamos a sesionar en forma presencial en alguna región. ¿Les parece? La suma urgencia. ¿Ah? ¿Cuándo vence la urgencia? Apenas se la pongan. Pero no. Mañana viene la cuenta nuevamente. Mañana. Ya, entonces 10 minutos de ampliación, votamos esta, después nos ponemos de acuerdo y cerramos la sesión. Ya, en votación,
Votación entonces la indicación número 8 del Ejecutivo para reemplazar el artículo 48. Señor Bugueño. Apruebo. Señora Bulnes. A favor. Señor Donoso. Contra. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Labra. En contra. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Diputada Navellán. En contra. Diputado Ratget. En contra. Diputada Riquelme. Doña Marcela Riquelme. No está disponible en este minuto. Señor Ulloa, tampoco está. Diputada Veloso. A favor. Presidente. En contra. Entonces, con 3 votos a favor y 7 en contra, queda rechazada la indicación número 8. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Y antes de terminar, pongámonos de acuerdo de a dónde... ¿qué hacemos la próxima semana? Inicialmente, en el mes de diciembre habíamos acordado poder salir a terreno, ojalá una vez al mes, algo así como mínimo. Y en enero se había hablado de varias posibilidades. Había propuesto, me propuso a mí a través de un oficio hace un par de meses atrás el diputado Martínez, ir al embalse Punilla. Se había hablado en la comisión de ir a Chanco. Me acuerdo que la diputada Veloso, sí, la diputada Veloso, la diputada Labra y la diputada Bulnes dijeron lo mismo, así que el diputado Veloso no me consta, pero no, mentira. También, y les parece que lo cerramos para la próxima semana para poder organizarnos para el día jueves 12. Usted dijo que la corrimos porque usted podía el jueves 12, porque su hija se iba el miércoles 11. Pues. ¿Veo? ¿Me quiere hacer...? Perdón, pensé que creí que hermano le equivoqué, pero me parecía que mi hija se va al 12. Pero parece que se va al 11. Se va al 11, eso nos dijo usted la semana pasada. Sí. Consulta, presidente. Yo entiendo la importancia de ir a regiones y salir un poco de acá. Pero también el formato es el mismo. Se puede conectar uno en Zoom. Uno se puede conectar también vía Zoom. Nosotros ahí... Entonces el problema... Sí. Nosotros nos vamos a solicitar en reunión de comité la posibilidad de sesionar también vía telemática para aquellos que... ¿Para que no pueda ir? ¿Presidente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle a la Secretaría que se coordine con... déjeme buscar bien si es con el alcalde, no tengo con quién, ustedes me pueden ayudar Sí, más. perdón, yo quería consultar eso, presidente, si la coordinación es con el alcalde, porque en ese caso podría facilitarlo que usted se ponga en contacto con él. No sé con qué más podemos hacer una coordinación. O sea, ¿se cargo la cámara? O sea, la Cámara provee, pero siempre es convendiente que exista algún organizador local para efectos de prestarnos un lugar, etcétera. Ya, etcétera, perfecto. Ah, sí, hablemoslo, no hay problema. Yo hablé con el alcalde de esta posibilidad, será cuando se presentó hace como un mes, y él está sumamente dispuesto. Perfecto. Sumamente disponible. Entonces, veámonos, pedirle a la Secretaría que nos coordine para el jueves 12, y la diputada Navellán nos había solicitado también, antes de fin de mes, la posibilidad de sesionar. Usted quería en el silla. No, pero presidente, escúcheme una cosa. En este momento estamos en plena cosecha en la zona de la Araucanía, lo que es enero y febrero. Por lo tanto, va a ser muy difícil. Yo lo dejaría para marzo, abril. No sé qué opina el diputado Ratget, que es de la misma región que yo. Sí, la verdad es cosa que cuando ya se haya quemado todo me llegaré. Ya, pero no importa. No, está bien lo que dice la diputada, porque los propios agricultores van a estar en sus actividades propias y va a ser difícil que puedan concurrir. Sí. Perfecto, nos dejamos entonces para marzo. ¿Les parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.